Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más de Peques TV. Nos encontramos este día muy contentos y con mucha admiración con una persona que nos trae conocimiento, que nos trae información, y se trata de la psicóloga Dulce Torres, con maestría en Psicología Clínica de la Salud, con enfoque conductivo-conductual y además con 10 años de experiencia. Bienvenida, mi querida Dulce, qué bonito tenerte por aquí. ¿Qué tal, Amy? Muchas gracias, sobre todo gracias por la invitación, y es un gusto estar con ustedes compartiendo acerca de este trabajo que me apasiona y que a su vez me da la oportunidad de ayudar tanto a las personas, a los niños, sobre todo que en esta ocasión vamos a hablar de para Peques Club. Precisamente, fíjate que muchos papás nos han preguntado, y lo hemos notado en varias ocasiones que compartimos en nuestra comunidad con ellos, y saber lo que es precisamente este enfoque conductivo-conductual. Yo creo que si nos pudieras explicar un poquito para arrancar con este tema. Sí, por supuesto, con gusto, Amy. Te comento que lo que es en la psicología hay diferentes formas de trabajo, y el enfoque cognitivo-conductual este modelo terapéutico es un modelo basado en evidencia científica. Sí, sabemos que son muchísimos años de investigación, o sea, se hace investigación que respalda esto. ¿Y a qué se refiere esto? Es que hemos trabajado para poder investigar cuáles son las estrategias de intervención que nos funcionan y en qué casos funcionan. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en una situación con los niños, digamos, oye, un problema de modificación de conducta, enuresis, encopresis, trastornos del sueño, o en algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, con niños con ansiedad, con depresión, que estadísticamente también desafortunadamente ha estado mucho más a la alza, algunos otros trastornos de oposicionista desafiante, TDAH, etcétera. Ya sabemos que vamos a trabajar, o sea, es en el modelo cognitivo-conductual, es como si nosotros contáramos con las herramientas para hacer un saco a la medida para cada uno de los niños. Son tratamientos personalizados, pero ya sabemos cuáles son las estrategias de intervención que nos pueden dar resultado. Entonces, la verdad es que es sumamente satisfactorio trabajarlo y saber que nos puede funcionar. Cuando a veces dicen, oye, ¿y por qué? Algunas personas me han dicho, oye, ¿pero por qué trabajas cognitivo-conductual? O sea, a pesar de que hay otras líneas también, y en esa misma línea, los modelos basados en evidencia científica, está, por ejemplo, DBTA, que también tengo el gusto de conocer, pero me dicen, ¿por qué cuando tú hablas, por qué tu modelo, sobre todo, tienes más énfasis en esto? Ya sé que me funciona y ya sé que nos va a dar resultado con los niños. Entonces, pues, sobre todo es como, ¿para qué vas a tratar de, voy a ver qué hago? Dices, no, contamos con las herramientas que nos puede dar resultados. Claro. Entonces, la verdad es que además es un modelo que nos permite trabajar, o sea, que tiene el interés, o sea, tiene el objetivo general de desarrollar las herramientas, desarrollar las habilidades, en ese caso los niños, que les permitan afrontar tanto la situación actual como futuras. Decimos, oigan, ¿es que acaso no va a haber problemas en la vida? Sería ilógico, ¿no? Que dijéramos eso. A lo largo de la vida de diferentes etapas nos vamos a encontrar con diferentes obstáculos, y prácticamente es como si el niño desarrollara el tener una cajita de herramientas que va a decir qué voy a utilizar, en qué casos, para qué. Eso está súper importante. La verdad es que yo creo que una de las cosas que más queremos los papás, y hoy más que nunca porque tenemos como más elementos, más información, pues es eso, darle esas herramientas a los pequeños para que a lo largo de su vida puedan tomarlas, puedan tenerlas, y que no tengamos que estar justo experimentando, o que ellos no sepan ya cómo utilizar cada una de estas cosas. Dulce, qué importante es esta parte con los niños, esta parte emocional. ¿Cuáles son estas emociones que se presentan o que se trabajan mucho más y que son más comunes en los niños en edad escolar? Bien, mira, si bien algo que trabajamos en cualquier ser humano, y en los niños en especial, cómo lo manejamos, es el desarrollar habilidades de autocontrol. ¿A qué se refiere? A que los niños conozcan las emociones y a que aprendan a manejarlas.
¿Por qué? Porque necesitan aprender que necesitamos experimentarlas todas. O sea, una característica en las emociones es que son adaptativas. Entonces, desafortunadamente, en una cuestión cultural decían, nada de llorar, nada de enojarse, nada de eso. ¿Y qué crees? Las necesitan. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las más comunes? Si bien hay muchos niños que te dicen, yo estoy alegre casi todo el tiempo, fíjate, estoy súper contento por tal cosa, también nos encontramos con los niños que dicen, oye, pues paso tristeza gran parte del día, gran parte durante el día, durante la noche, etcétera. O sea, muchos momentos de tristeza, pero también mucho enojo, sí, mucha frustración. Y eso, pues de entrada, es porque los niños todavía no tienen esas habilidades para conocer sus emociones y para poder manejarlas. Entonces, parte de ese trabajo del desarrollar esas habilidades de autocontrol consiste en que ellos conozcan esas emociones y sobre todo aprendan a regularlas. Uno de los puntos a los que estamos muy enfocados en ese modelo terapéutico es favorecer lo que es la regulación emocional, ¿sí? Entonces, esas son una de las más comunes y en el otro momento, si gustan, podemos ahondar más en ese tema porque hay diferentes temores dependiendo de las etapas, dependiendo de la edad. Entonces, pues ahí también hay mucha tela de dónde cortar, digamos. Sí, y además yo creo que de acuerdo a la edad, a lo mejor es que estas emociones que me acabas de comentar, o esto que suelen contestar los pequeños, también lo vemos de repente en los adolescentes y también en los jóvenes. Entonces, ¿de qué manera? Por ejemplo, como papás, y vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo podemos nosotros como papás apoyar o ayudar a nuestros hijos a identificar precisamente y ponerle nombre precisamente a lo que sienten? Sí, dices un punto muy importante, que ponerle nombre, eso es súper importante. El que los papás hagan esa identificación con los niños, pero sobre todo validar la emoción. Porque en algún momento tal vez hayas escuchado decir, es que, dice el niño, es que estoy triste porque no voy a ver a mi amigo fulanito de tal. Ay, hijo, no te preocupes, mira, pero vas a tener otro amigo. Ay, pero no te preocupes por esto. O es que tengo miedo. No, ¿cómo vas a tener miedo por eso? Ahí se da una invalidación de la emoción. Nosotros necesitamos validar la emoción, saber, oye, si hoy, por ejemplo, estoy triste porque me voy de vacaciones y no voy a ver a mis amigos, entiendo que estés triste porque tú quisieras verlos. Sí, ahí estamos validando la emoción. ¿Sí? Sin embargo, ahí podemos, por ejemplo, en el caso en el día a día, en lo cotidiano, nosotros incorporar los temas que son las emociones, ¿sí? También el hecho de que nosotros como padres reconozcamos nuestras emociones. ¿Sí? Porque también es que no estoy triste, no esto, y muchos papás suelen argumentar cansancio. Es decir, es que estoy cansado cuando estoy triste, o es que estoy cansado ahorita no puedo jugar contigo porque estoy muy enojado por una situación de trabajo, por ejemplo. Y también eso es otra de las formas en las que nosotros podemos brindar educación emocional, tanto en la identificación con los niños, en validar sus emociones, pero también en reconocerlas en nosotros. Claro, y es que justo al estarles nosotros también diciendo lo que sentimos y darles como el contexto, ¿no? Porque no solamente es justo eso, estoy triste y no me molestes ahorita, ¿no? O déjame descansar, estoy enojado porque déjame descansar, no sé. Entonces yo creo que sí, esta parte que comentas, de que nosotros como papás, que todas nuestras mamás que nos están viendo y papás, le pongan pues esa información, ¿no? Ese nombre o esa información a lo que están sintiendo, creo que al niño le enseña, ¿no? Que también ellos lo pueden hacer. La verdad es que sí se me hace esto muy importante porque hoy yo creo que más que nunca vivimos en un momento en que todos estamos con un tema de situación emocional y de salud mental, mi querida Dulce. Y yo creo que como papás, como mamás, estamos en el mejor momento de poderlo, pues nosotros mismos entender y podérselo así transmitir a nuestros hijos. ¿Qué piensas tú acerca de precisamente esto que los papás, ahora como tú comentabas, ¿no? Que a lo mejor están cansados o que están irritables o que están, ¿cómo le pueden decir a los hijos o qué les pueden a ellos pues transmitir cuando también los vemos frustrados, irritables, tristes, además de poderles hacer pues esta parte de que nos entiendan y de que sepan por qué estamos así? ¿Cómo los podemos a ellos ayudar a que a la hora que están en esas situaciones? Uh-huh.
Sí, te decía que es importante el validarlas, o sea, de entrada identificar. Algo que suelo promover mucho con los papás es escucha. ¿Sí? Escuchen a los niños, o sea, es preguntar. Por ejemplo, el niño en su forma de expresarse en muchas ocasiones puede desarrollar un berrinche, hacer una pataleta, aferrarse a algo, ¿no? Por ejemplo, un juguete en una plaza y hacerme un súper berrinche. Pero es decir, ¿qué es lo que está experimentando el niño? O sea, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, estoy triste por tal cosa. Escuchar eso. Aún cuando nosotros podamos escuchar que los argumentos, desde nuestro punto de vista, o sea, desde un punto de vista de un adulto, pueda sonar absurdo. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros identificamos esos argumentos que nos da el niño. Por ejemplo, estoy triste porque mi hermana me rompió ese juguete. Y uno dice, ay, ¿cómo vas a hacer ese berrinche por ese juguete? No te preocupes, que voy a comprar ese. Ahí estamos invalidando esa emoción. Entonces, ¿por qué me estoy sintiendo así? Porque es muy importante para mí, ¿sí? Porque yo deseo este juguete, porque me lo regaló tal, por eso, por un significado especial. ¿Sí? Entonces, el escuchar, el darle la oportunidad de saber qué es lo que se experimenta en el niño. Padrísimo, Dulce. Yo creo que estas son herramientas y cosas muy importantes que como mamá y como papás estamos esperando conocer para poder ya realmente tener esta parte de salud mental con los pequeños y que ellos puedan crecer pues más seguros, y que si hay miedo, pues que hagan todo con miedo, que no hay ningún problema, y que sí validar cada una de estas emociones, como bien nos comentas. Vamos a ir a un corte y regresamos con más. Ya estamos aquí de regreso con la psicóloga Dulce Torres, que nos está hablando de un tema bien importante, que son las emociones de nuestros hijos, y desde este enfoque conductivo-conductual, mi querida Dulce, que le damos estas herramientas y que hoy estamos aprendiendo mucho acerca de esto, porque con este tipo de enfoque, entonces, a la hora de ir con un especialista en esta línea, con esta especialidad perfectamente, pues podemos tener esa cajita de herramientas que bien decías para nuestros hijos, porque no solamente van a necesitarlas de pequeños, sino ya para el resto de su vida. Exacto. Entonces, está bien interesante la conversación. Hablamos de las emociones más comunes que experimentan estos pequeños, hablamos de cómo mamás y papás pueden también ahí contribuir para que puedan identificar los niños sus emociones y ponerles nombre, qué hacer cuando los niños muestran berrinches. Y entonces, ahorita yo quisiera, mi querida Dulce, que nos dijeras qué tan importante es enseñar a los niños a regular sus emociones y cómo se puede empezar a trabajar con ellos desde casa. Creo que eso es bien importante, y más ahorita que estamos en un periodo en que los tenemos en casita. Sí, exacto. Bueno, de entrada, a mí hay que tener muy presente que este es un periodo en lo que es vacaciones, que los papás suelen experimentar así un boom, ¿no? de las emociones en los niños. ¿Por qué? Porque se les modifica su rutina, se modifican lo que normalmente ellos realizan, que es despertarse temprano, ir a la escuela, jugar con los niños, correr, brincar, aprender. 100%. Exacto. Entonces, es como lo dices, es una etapa muy importante en el que las emociones pueden estar muy bien plasmadas en el periodo vacacional.
Entonces, bueno, de entrada hay que estar atentos a que pueden estar más demandantes y que nosotros necesitamos cuidarles en esa etapa, en este periodo vocacional, el cuidado de esas rutinas, de esos hábitos, el ayudarles a poder mantener sus horarios de sueño, su rutina en alimentación, y ayudarles en esa identificación emocional, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los cuidadores y fomentarles en ellos también esa identificación de las emociones, formas en las cuales ellos pueden plasmar sus emociones. Por ejemplo, darles la oportunidad de juego, implementarles actividades en casa, o sea, didácticas, manualidades, la oportunidad de juego libre también en áreas, en los esparcimientos, ya sea de patio, parques, jardín, o sea, es muy importante y buscar generarles esa validación, ¿sí? de la emoción, escucharla, validarla. Y en algunos casos, cuando esto se convierte en algo muy constante, ahí es donde es necesario ese acompañamiento terapéutico, ¿sí? Porque otra parte de lo que es muy importante es el autocontrol en los papás. Oye, ¿cómo te estás sintiendo tú como papá para poder ayudar a regular la emoción del niño? ¿Sí? Y entonces eso es donde se convierte en el proceso terapéutico en algo crucial a trabajar, porque además de que nosotros necesitamos ayudar al niño a identificar sus emociones y favorecer esa regulación, necesitamos sobre todo enseñar también a los papás. Claro. Entonces, esa es una piedra angular en el tratamiento terapéutico con los niños, donde incorporamos a los papás para que ellos adquieran ciertas herramientas en esa regulación. Súper importante el trabajo, porque si no estás bien como papá, entonces justo cómo vas a poder integrar todo esto, toda esta información y estas herramientas a los más pequeños. Sí, o sea, como papá, cuando, oye, vengo cansado, tengo hambre, tengo sueño, ¿qué tanta paciencia estoy teniendo yo para escuchar lo que el niño me está diciendo, para poder tratar de regular esa emoción que el niño está teniendo? Exactamente. Es Dulce, aprovechando ahorita esto que estás comentando y que hablaste de los cuidadores, que a veces como papás también nos pone muy nerviosos el dejar a los pequeñitos, sobre todo cuando están más chiquitos, pero al final del día, bueno, en estas etapas escolares y las vacaciones y que se quedan más tiempo con los cuidadores, ¿cómo puedes identificar? No va a salir del guión, pero ¿cómo puedes identificar cuando un pequeñito no está teniendo, por ejemplo, estas rutinas, esta validación de emociones, cuando tú como mamá o como papá ya hablaste con la gente que se queda a cargo, sin embargo, pues a lo mejor no puedes tener la certeza porque no tienes cámaras, algunos ya las aplican, ¿no? Pero a veces no lo tienes. ¿Cómo puedes identificar si el pequeño está teniendo esa validación, esa atención y que tenga estas rutinas que como mamá o papá recomiendas? Bueno, en el tema o sea, cuando ya son niños que ya pueden hablar, es tratar de preguntar, no exactamente, oye, ¿sí te haces? ¿Sí haces? O sea, no, sino en una escucha abierta. ¿Qué haces durante el día? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué fue lo que más te gustó? O sea, como en una posibilidad, ahí nos ayuda muchísimo lo que son las preguntas abiertas con los niños, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó de hoy? O ¿cómo fue tu juego? Por ejemplo, ¿no? Si es la tía, ay, qué padre, aquí jugaste con tu tía, ¿sí? O sea, en ese sentido. Porque si bien, o sea, el detalle como lo mencionas, oye, pues yo tengo la confianza, pero no sé si realmente, o sea, qué tanto se está indagando en eso, ¿no? Muy, muy comúnmente tenemos esas muestras, por ejemplo, de irritabilidad, cuando dices, ¿en qué horario está durmiendo el niño? Oye, el niño está... por ejemplo, me estás haciendo más berrinches. Esas partes son cruciales, el hecho de que me duermo una hora, come sus horarios, tengo un tiempo de esparcimiento, y entonces no meramente por tener que indagar en el cuidador, sino en el que al momento de que el niño va teniendo esa rutina adecuada y esos cuidados básicos, es donde también podemos identificar qué es lo que nos está generando de una forma en una respuesta emocional. Exacto, porque yo creo que eso es bien importante, ¿no? Si estás tú dejándolo en manos de un familiar,
o de la niñera o de donde tú consideras que va a estar mejor ese pequeño, sí poder tener esa conversación. Y me llevaste a esta pregunta por lo que comentabas también, de que a veces los papás, ¿cómo estamos como para preguntar, como para también pues tener esta parte de poderle decir al niño, estoy aquí, estoy presente, y que no importa si estoy cansado o no importa si vengo a lo mejor irritado, pero tengo ese espacio de conversación contigo. Sí. Creo que eso es algo bien importante. Ahora, ¿qué señales? Ya las comentaste hace un momentito, quisiera que las pudiéramos dejar más puntualizadas, mi querida Dulce, porque se me hace algo bien interesante y muy importante para todos. ¿Cuáles son las señales, así una por una, con las que podemos ver o nos pueden indicar que un niño precisamente necesita este apoyo profesional para manejar sus emociones? Bueno, a pesar de que, como les mencionaba, los niños necesitan, o sea, y como ser humano experimentamos todas las emociones, lo que viene a ser un indicador es la intensidad de la emoción y la frecuencia de la emoción, ¿sí? Por ejemplo, o sea, es normal que el niño vaya a llorar, o sea, es más, sería una mayor alerta el decir el niño no llora, también es otra alerta, claro. ¿Sí? Pero la intensidad de la emoción y la frecuencia, ¿qué tan seguido es que el niño está, por ejemplo, presentándome una rabieta? ¿Qué tan seguido está haciendo que el niño me está presentando un berrinche, que está irritable, que está de mal humor, o incluso que está triste, que está llorando, que está sin ánimo? O sea, en un estado anedónico le llamamos, o sea, es como si las cosas me dieran igual. ¿Qué tan frecuente el niño está en ese estado? Entonces, cuando identificamos esa frecuencia, ahí es donde decimos, oye, hay algo que entonces es importante atender. ¿Por qué? Porque lo idóneo en cualquier ser humano es, incluso en alegría, oye, pues me siento alegre de acuerdo a un nivel, decir, pues porque me compraron un helado, porque me regalaron esto. Me siento triste porque falleció una mascota, ¿sí? Por decir, cuando esto está siendo constante, ahí es ese estado de ánimo. Esto es súper fundamental, yo creo que para todos, el tenerlos muy claros para poder saber en qué momento acudir a un especialista. Y Dulce, ahora vemos muchas mamás, y sobre todo mamás jóvenes, mamás que están iniciando con esta etapa, y de repente tenemos mucha información, ¿no? Hay un bombardeo de información en redes sociales, sí. TikToks, muchas cosas, que entonces a veces pues todo lo que escuchamos, pues vemos lo que queremos, realmente lo que va con nosotros. ¿Qué pasa con esta parte, por ejemplo, tan fundamental como son las emociones? He escuchado y he visto algunas mamis que dicen, bueno, es que es crianza con respeto, ¿no? O crianza respetuosa. Y entonces ahorita que comentaba, si ven el berrinche, si ven el grito del pequeño, dicen, pues déjalo porque es crianza respetuosa, ¿no? Y entonces, ¿en dónde podemos nosotros darnos cuenta que realmente la mamá sí está siendo, pues es sano esta parte de darle ese espacio para que grite, haga berrinches, se tire la rabieta, lo que sea, o en donde sí podemos encontrar este punto que es ayuda profesional? Okay. Bien, ¿qué punto tan importante mencionas, Aimee? Porque desafortunadamente, para algunos afortunado, pero desafortunado también, o sea, necesitamos cuidar mucho la información que se está compartiendo en redes. Necesitamos cuidar mucho el qué tanto vamos a tomar o sea, con filtro, dirían los chavos, ¿no? Sí. Porque cualquier persona puede compartir, ¿sí? Entonces, a pesar de que el tema de lo que es la crianza positiva es una herramienta muy, muy importante, no es el que nada más diga, entonces crianza respetuosa lo dejo abiertamente y que haga esto y haga lo otro y entonces lo dejo libre, ¿no? Claro. No, o sea, precisamente de lo que hablábamos al principio, existen herramientas en donde realmente es un manejo dependiendo de la situación del niño, o sea, no podemos decir, pues entonces déjenlo ser de tal forma. Es que, por ejemplo, cuando mencionabas ahí el berrinche, pues nada más lo dejo y ya, y eso no es el punto. Sí, no es, porque entonces digo, entonces voy y lo abrazo, tampoco. O sea, por eso hablo de que hay casos muy específicos en donde decimos,
qué berrinche, en qué momento, de qué manera lo hacemos, o sea, y la parte del papá, cómo lo voy a abordar, en qué momento, desde el tono de voz en el que lo voy a hacer, el hecho de hacer contacto con ellos, ese contacto visual, el tono de voz que voy a utilizar, qué tipo de palabras puedo utilizar que me van a ayudar a poder modificar eso que se está presentando, que en ese caso es una respuesta conductual, la del niño, ese berrinche, pero que está pues meramente ligada a una emoción que no estoy manejando adecuadamente. ¿Sí? Entonces ese es el punto en el que pues hay muchas herramientas, pero te digo, no es nada más que necesitamos cuidar aquello que se tome de redes, de lo que se promueve, pues solo libre, ¿no? Y como dices, yo creo que identificar esa parte, hasta dónde es la crianza positiva o la crianza respetuosa, y a dónde ya realmente estamos con necesidades más fuertes de ya acudir a un profesional, que creo que es importante. Para cerrar esta conversación, porque ya aquí nos están además dando el tiempo, yo quisiera, Dulce, que cerráramos con a lo mejor 3 o 4 o 5 herramientas que podamos recomendarle para fortalecer la inteligencia emocional a los papás, y que pudiéramos decírselas aquí brevemente. ¿Para los papás o para los peques? Pues yo creo que para fortalecer esta inteligencia emocional para los peques, a lo mejor desde el punto de vista, o cómo los papás pueden darles estas herramientas a los niños, o si nos están viendo los papás, que pongan a estos pequeñitos a ver estos puntos, ¿no? Que son importantes. Yo creo que podrían ser a lo mejor 3 para los papás, cómo hacerlo con los pequeños, y 3 para que los niños lo hagan. Ok, mira, como comentaba, algo básico es escuchar a los niños y sobre todo identificar la emoción. Hablar de la emoción, ponerle ese nombre, que me siento triste, me siento enojado, y en el niño, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes enojado? Esto, o sea, es fundamental de lo que es esa identificación emocional, y hacerlo parte de casa, ¿sí? O sea, incorporar esos términos en el día a día es algo fundamental. Algo que es muy bueno también es el que en casa se promueva una comunicación en donde podamos tener un espacio de compartir. Por ejemplo, de cómo te fue en tu día, o por ejemplo, si es en la escuela, si es en el fútbol, dependiendo de las actividades de los niños, ¿no? O sea, es el favorecer esa comunicación y darnos un espacio de escucharlo sin juicio, sin crítica, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros partimos de decir no esto, no lo otro, o estuvo mal esto, entonces lo que enseñamos es que entonces mejor no te comento, mejor no te comparto eso que estoy sintiendo, ¿sí? Eso, el compartir esos espacios también, el elogiar. El elogio en los niños, sumamente importante. Por ejemplo, cuando el niño me comparte, por ejemplo, estoy triste porque falleció mi perrito, y decimos, mira, pues le vamos a hacer, por ejemplo, digamos, hay niños, ¿no? Que dicen, tengo ahora un peluche que se representa esto para mí, y yo, como por ejemplo, decir, gracias por compartirme que te sientes triste, que quieres hacer esto, o sea, eso, o sea, el reconocer aquello que el niño está haciendo bien. Sí, por ejemplo, en el sentido de que una vez del berrinche dice, oye, papá, perdón, que hay niños que lo hacen, que van, discúlpame porque es que no tenía que portarme así. Ok, hijo, agradezco mucho que entonces reflexionaste y te estás comportando así. Sí, eso, el elogio también es muy importante, el reforzar cuando los niños nos comparten su emoción. ¿Por qué? Porque entonces estamos enseñando que es algo bueno, que ellos nos reconozcan, o sea, que ellos nos compartan su estado emocional. Exacto. Dulce, pues muy, muy interesante, y la verdad es que yo creo que muy, muy fuerte este tema para todos, porque yo creo que hay muchas mamás, y yo creo que porque nos ha pasado, y ahorita seguramente estamos escuchando y decimos, ¿por qué no escuchamos esto hace 10 años o hace 20 años, ¿no? Y no teníamos estas herramientas o esta información tan a la mano. ¿Qué pasa con esas mamás? Ya sé que dije que es el cierre, con esto sí cerramos, mi querida Dulce, y la promesa de que te vamos a tener aquí en más ocasiones para poder seguir platicando.
pero ¿qué pasa con esas mamás que a lo mejor no lo hicieron con los hijos desde chiquitas? ¿Hay algún momento en que digan esto ya no tiene caso o lo podemos hacer? No, por supuesto que no. Mira, yo como mamá, estoy en mi segunda vuelta de mi hijo, que ahora que está pequeñito, y que mi hijo que está más grande. Y mira, número uno, somos seres humanos, y como lo dicen muy comúnmente, no hay manuales. O sea, no es el que, a pesar de que, y yo les puedo decir, yo que me dedico a esto y que conozco muchas herramientas, es número uno, afortunadamente contamos con muchas herramientas, pero somos seres humanos. Entonces, por eso es que nunca es tarde, y en el día a día podemos poner en práctica aquello que nos puede ser útil para poder tener una mejor crianza con nuestros hijos, para poder tener un mejor vínculo emocional, porque yo creo que si bien algo que compartimos es lo que deseamos los papás para los hijos, es lo mejor para nuestros hijos, o sea, en cualquier momento de la vida, ¿no? 100%. Entonces, nunca es tarde, ¿sí? Y la verdad es que también yo a lo que invito es que no se esperen a que diga como que voy a tener que ir con el psicólogo cuando sentí que ya no pude. No, es para poder tener una orientación en el cual simplemente el hecho de que la crianza implica un factor de estrés, sí existe lo que se le llama estrés en la crianza. Entonces, no se esperen a que sientan una situación que no tiene control. ¿Sí? Eso es lo que recomiendo yo, que tanto como profesional y como mamá, no se esperen hasta el último momento. Excelente, pues muchísimas gracias, Dulce, por esta información, por tu conocimiento que nos vienes a compartir, porque nos has dado una gran alegría y emoción al saber que podemos tener una mejor versión como mamá, ya sea que estén iniciando o que estemos, como dices, en la segunda vuelta o que vayamos a ser abuelas. Digo, creo que siempre es un buen momento. Así que te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Espero que pronto estés aquí con nosotros para continuar con este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias por la invitación, Amy, a ti, a todo el equipo, y yo encantada de poder acompañarlos y de estar compartiendo. Muchísimas gracias, y nosotros continuamos con más. Ya estamos aquí con ustedes nuevamente en esta sección que nos encanta, porque para todas las mamás creo que es importante. Mamá prevenida, familia protegida, y qué mejor que platicar con expertas en el tema. Y aquí está con nosotros esta mañana Michelle Morales, quien es directora comercial de Multiprotect. ¿Cómo estás, mi querida Michelle? Buenos días, Amy. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Es un gusto compartir contigo cada sección. Gracias por la invitación. Y sí, es correcto, mamá prevenida tiene una familia protegida, 100%. Sí, qué importante. La verdad es que yo creo que últimamente, o hasta que nos convertimos en mamás, nos damos cuenta de esta relevancia de estar protegidos y de estar sobre todo con esta prevención, porque muchas veces ya cuando surgen los incidentes, los accidentes, las situaciones, es cuando decimos que qué mal que no estamos con esta prevención. Entonces, mi querida Mitch, yo quisiera que empezáramos a platicar con las mamás que nos ven, con las familias que nos están escuchando también. ¿Cuál es el primer seguro que una mamá debería considerar para proteger a su familia? Es una muy buena pregunta. Hay dos tipos de seguros que son esenciales para una familia con niños, ¿no? El primero es un seguro de vida, donde esté o yo no esté presente, mis hijos puedan salir adelante, ¿no? Regularmente se especializa en quien nos brinda la seguridad económica en casa, ¿no? Pero quienes tomamos la decisión finalmente somos las mamás, ¿no? 100%. Cientos de entrevistas he tenido donde me dicen, tengo que preguntarle a mi esposa. Y muchas veces las esposas nos oponemos en pagar este seguro. Y justamente como tú bien lo dices, cuando lo necesitamos nos damos de topes contra la pared, ¿no? Porque cuando tenemos una pérdida familiar, pues primero nos enfrentamos a esa pérdida psicológica, ¿no? Emocional que deja la persona. Pero después se vienen las responsabilidades y esas no paran, ¿no? Así es. Esas son día con día, mes con mes,
Y qué difícil enfrentar una pérdida emocional y además tener una pérdida económica. Sí, totalmente. Yo creo que eso, híjole, nadie desea vivirlo. Es correcto. Y tampoco podemos decir, me imagino cómo se sentirá, porque yo creo que hasta que estás viviéndolo, lo puedes ahí como que considerar, como contemplar, como sentir. Entonces, ¿qué es lo que tú nos puedes recomendar para esto? Pues sí o sí, planear un seguro de vida. Un seguro de vida tradicional, donde nada más nos van a garantizar obviamente un fallecimiento y actualmente una invalidez total y permanente, que tampoco estamos preparados. Claro. Todos pensamos que vamos a vivir una larga vida y ojalá así fuera. Sin embargo, los accidentes, las enfermedades, cualquier situación, pues no nos avisa, ¿no? Entonces, este es el básico. Es correcto. Ese es el que sí o sí para Debemos poder tener. estar con eso. Y bueno, entonces, ¿qué coberturas existen para pues, que nos puedan ayudar precisamente si enfermamos o si tenemos accidentes o si nos hospitalizan? ¿Existen estos también? Sí, el segundo seguro que debemos de planear, y ese sí es antes de la llegada de nuestros bebés, es un seguro de gastos médicos mayores. Uno, porque principalmente el embarazo no es una enfermedad, pero hay sumas aseguradas indemnizatorias. Pero obviamente tenemos periodos de espera como cualquier seguro y es de 10 meses. Hay aseguradoras que nos permiten asegurar a nuestro bebé desde nacimiento teniendo este periodo de espera. Qué importante tener el seguro para nuestro bebé porque no sabemos si venga con algún padecimiento, ¿no? Ok, ¿a qué te refieres con ese periodo de espera? Los periodos de espera son periodos que el asegurado va a estar sin la cobertura para ciertos padecimientos. El embarazo es uno de ellos. Al no ser enfermedad y al entregarte una cantidad de dinero por tu embarazo, te piden cubrir un periodo de espera, que es de 10 meses, tampoco son años, solo son 10 meses. Entonces tú adquieres este seguro y hasta de 10 meses después ya puedes tener acceso a alguna... sí, pero puedes embarazarte en el transcurso de los 10 meses. Ah, buenísimo. ¿Qué quiere decir? Tú contratas el seguro hoy, dejas pasar 5 meses, te puedes embarazar y te van a cubrir a tu bebé. Ok. ¿No? Porque ya va a estar cubierto los 10 meses. Exacto, porque entra dentro del periodo. Es correcto. Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿entra la cobertura de los gastos de un parto, por ejemplo, o no? No se cubre nada de tratamiento por maternidad. Te dan esta suma indemnizatoria y tú decides cómo la utilizas. Okay. ¿No? Hay aseguradoras que te dan desde 20,000 pesos hasta 60,000. ¿En qué es lo que hace que sea el monto? ¿La aseguradora o lo que tú contratas? Tanto la aseguradora como lo que tú contratas. Hay aseguradoras que te permiten quitar la cobertura, decir, sabes que yo no quiero hijos, no me la cobres, ¿no? O sabes que yo sí quiero hijos, cóbrame más, pero dame más, ¿no? Okay. Entonces, es dependiendo cada familia y lo que uno pues planee. Y también, digámoslo así, hay una planeación económica para el seguro que también debemos de cubrir. ¿Y qué necesitamos saber antes de contratar este seguro? Porque, pues digamos, ya sabemos cuál es el básico, este es el segundo seguro, ¿no? Lo podemos hacer desde que, pues antes de tener al bebé, ¿no? Desde ahí puede empezar como esta cobertura. Pero ¿qué tenemos que saber más para decidir esto que nos estás compartiendo? Pues la primera situación que debemos decidir es, ¿voy a querer el seguro? La respuesta es sí. ¿Contrato o me asesoro con personas profesionales en el ramo de seguros? ¿No? Nosotros nos enfrentamos mucho al tema de seguros en bancos, que nadie te da las condiciones de qué te va a cubrir, cómo te va a cubrir, quién te va a respaldar ante un siniestro, ¿no? Eso es sumamente importante. Busquemos a un asesor que diario esté vendiendo seguros, ¿no? Que diario esté en este caminar de los seguros, porque hay mucha mala información acerca de los seguros, ¿no? Muchas familias que dicen, es que el seguro no paga. No es que no pague, ¿no? Hay cosas que te cubre y cosas que no te cubre. Okay. Pero justamente para eso necesitas un especialista en el ramo. Entonces, aquí aplica esto de no hay malos seguros.
hay malos asesores. Correcto. Que no te dan bien como toda la información. Así y es. no te dan ese acompañamiento que tú necesitas. Es correcto. Ese sería, si ya estás tomando la decisión de contratar un seguro, sí busca a alguien especializado en el ramo. ¿No? Por ejemplo, en el caso de ya cuando tenemos toda esta información, elegimos al mejor asesor, y ahorita vamos a pasar también a este tema, pero antes de irnos a esa parte, ¿cuál es la diferencia? Porque muchas veces nos quedamos como que todos son seguros de vida, ¿no? O todos son seguros de gastos médicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? De acuerdo. Un seguro de vida es aquel que nos cubre un fallecimiento o una invalidez. Únicamente nos cubre esas dos cosas, ¿no? El fallecimiento de la persona o su invalidez. Y el seguro de gastos médicos mayores es gastos médicos mayores. ¿Qué quiere decir? No nos van a cubrir un gasto menor. Gasto menor, llámese, no sé, una fractura, ¿no? Leve, ligera, ¿no? Si estamos hablando de fracturas graves, pues sí. ¿Qué más no nos va a cubrir? No nos va a cubrir las consultas médicas, pero vamos a tener acceso, uno, a médicos con convenio, donde sus consultas van a ser con descuento, ¿no? Y la cobertura aplica para gastos que desequilibren económicamente a una familia. Ahí creo que el enfoque de gastos médicos mayores está muy viciado, donde dices que ¿para qué te lo estoy pagando si no me vas a cubrir la consulta? Pues es que no es un gasto médico menor, es un gasto médico mayor, ¿no? Para eso están diseñados. Es que eso yo creo que viene de justo la información que nos dan. Es correcto. ¿No? Porque a veces pensamos que teniendo el seguro de vida ya cubre todo. Es correcto. Y entonces ahorita esta parte que nos comentas en lo que está limitado, y que entonces si queremos tener la cobertura total es tener uno y tener el otro. Es correcto. Pero justo necesitamos la información correcta, porque yo creo que por eso muchos a la hora de enfrentarse, ¿no? a algún punto, Sí. pues no tienes toda la información. Y estás pagando tu seguro por X número de meses, años, y no sabes qué es lo que te está cubriendo. Y justo para eso es el asesor, para que escuche las necesidades de tu familia y te pueda decir, sabes que lo que tú estás buscando es este seguro, por esto y esto, ¿no? Porque cada familia tenemos nuestras necesidades. 100%, o sea, no podemos ocupar una cosa o lo mismo. Es correcto. Y de hecho entiendo que de esta forma ustedes pueden hacer un seguro a la medida de cada familia. Es correcto, y justamente esa es la especialidad de nosotros como marca, ¿no? El enfocarnos en las necesidades que tiene cada familia. O sea, sí segmentar el seguro para tu familia, tu necesidad y tus presupuestos, ¿no? Porque seamos realistas, el presupuesto familiar lo tenemos que considerar dentro de un seguro. Así dentro de dentro de los seguros. Por supuesto. ¿No? Y yo creo que este tema es algo súper importante. Yo sí quiero darle como todo el punch a ese punto. Así que vamos a ir a un corte. Perfecto. Y regresamos para seguir platicando de lo que representa ser una mamá prevenida para tener a la familia protegida. Regresamos. Seguimos aquí en esta sección Mamá Prevenida, Familia Protegida con Michelle Morales, que es directora comercial de Multiprotect, y estamos hablando precisamente de qué importante es que como mamás tengamos toda la información, mi querida Mitch, para poder estar con esta prevención. Siempre hablamos
de qué queremos y los objetivos y cómo lograrlos y muchas cosas maravillosas que queremos para nosotras y por supuesto para nuestras familias. Sin embargo, esta parte, ¿no?, que es lo que yo creo que a muchas nos deja siempre en el suspenso, es qué estamos haciendo hoy para que realmente cualquier cosa esté cubierta, porque obviamente nuestra yo del futuro, pues esperamos que todo esté al 100%, pero no sabemos los acontecimientos del día a día y entonces esta parte que nos estabas compartiendo, Mitch, antes de irnos, y en lo que precisamente Multiprotect tiene como esa expertise, ¿no? Y en esto que realmente debemos tener como información, todo el conocimiento como mamás, como familias. Estábamos en eso cuando nos fuimos al corte y dije, es que esto es bien importante, saberlo 100%, ¿no? Así es. Entonces, a la hora de estar como asesorando a las familias, ¿cómo podemos saber y qué hacen ustedes como Multiprotect para que nosotros podamos decidir exactamente cuál es el seguro adecuado o cuáles son los seguros? Porque hablábamos de los diferentes tipos. Y entonces, realmente, ¿qué es lo que nos hace estar al 100% protegidos? Ok. Inicialmente, como te comentaba, el seguro de vida, ¿no? Ahora, el seguro de vida tiene dos ramas. Uno, donde nada más garantizamos el fallecimiento, y otro donde podemos garantizar un ahorro. Un ahorro para algo tan esencial como la educación de nuestros hijos, ¿no? Ese creo que es el seguro que menos platicamos, pero es el más importante cuando tenemos un recién nacido, ¿no? El poder garantizar los estudios, esté yo o no esté yo presente. Sí, qué maravilla. ¿Qué relevancia tiene en el futuro de nuestros hijos? Por supuesto. ¿No? Y darles esa seguridad, porque si ellos lo saben desde que están creciendo, y dicen, bueno, ya tengo mi educación asegurada, seguramente les da pues otra forma de vida, otro estilo y otra pues, tranquilidad, ¿no? También. Y a nosotros también como papás, ¿no? Qué maravilla poder pagar una universidad durante 18 años y no en 5. Claro. ¿No? O sea, económicamente las universidades es una inversión gigante para nuestras familias, ¿no? Nosotros fuimos hijos y lo vivimos, ¿no? Vivimos el día a día de la universidad, de las colegiaturas, y si ya lo vivimos, pues hagamos algo para nuestros hijos, ¿no? Planeemos esa educación. Yo creo que hoy en día quienes elegimos ser mamás, estamos plenamente convencidas de que queremos ser mamás, ¿no? Y con eso conlleva una responsabilidad gigante, claro. Gigante. Oye, Mitch, y en este caso, por ejemplo, muchas veces pensamos que los seguros son muy caros, ¿no? Y por eso a veces le huimos a que nos den la información, a que mañana lo vemos, pues ahorita no tengo alguna emergencia, entonces no es tan urgente. Y entonces se nos pasa la vida así, ¿no? Y entonces, ¿creemos eso? ¿Es real o no? Y dime si hay opciones accesibles, por ejemplo, o planes que se puedan ajustar para las diferentes familias o para los diferentes presupuestos de cada familia. Es correcto, sí. Tenemos, nosotros en Multiprotect trabajamos con 13 aseguradoras, lo cual nos permite brindar pues muchas más opciones a las familias que deseen contratar una protección, ¿no? Hay aseguradoras para cada ramo y nosotros nos especializamos justo en saber, dependiendo la necesidad y el presupuesto familiar, de la mejor opción para tu familia. Eso es sumamente importante porque no es nada más colocar un seguro, ¿no? Y no colocarlo este año, sino que sea un seguro que pueda trascender el tiempo suficiente para llegar a la universidad de nuestros hijos, para garantizar el futuro de nuestras familias, ¿no? Entonces, sí hacemos esa planeación, no nada más para hoy o para este primer año, lo hacemos a largo plazo, siempre pensando en el bienestar de la familia que vamos a asegurar en ese momento. Ok, y depende de los años y de lo que quieras, el objetivo que tengas, que es el monto que tienes que pagar durante ese tiempo. Es correcto. Eso yo creo que es bien importante. Yo quisiera que todas las mamás también pues nos diéramos cuenta de esto. Y perdiéramos el miedo. Exacto. Realmente nosotros como intermediarios, la realidad es que hacemos las entrevistas con todo el amor del mundo, ¿no? Nuestro pago es llevar la información.
Esa es la realidad. No tanto la venta del seguro. Sí es importante para nosotros como intermediarios hacer la venta, sí. Pero lo más valioso que llevamos es la información a las familias. Que se queden con esa cultura que es tan difícil de cambiar, ¿no? Que nos ha tocado cada familia que dice, hoy no es así como funciona el seguro, ¿no? Y si podemos cambiar un poquito esta cultura y realmente sacarle provecho a los seguros, creo que sería fantástico para nosotros. Ese es nuestro pago, o al menos para mí, realmente ese es mi pago, ¿no? El que me escuchen, se queden con la información y que si en algún momento toman la decisión, la tomen con la certeza de que están comprando lo mejor para sus familias. Es que qué importante esto que estás diciendo, porque cuando llevamos precisamente ese propósito, ¿no? Y ese compromiso, porque tú eres mamá, Mitch, tú sabes lo que representa. Entonces yo creo que desde ahí esa parte nos cambia, sí, ¿no? Y que 100%. tú puedas darle esa asesoría a las mamás, a las familias, desde tu experiencia también, ¿sí? Creo que te abre otra posibilidad y otra ventana y muchas puertas para lograr realmente pues el objetivo, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos todas que tener esa conciencia y que tengamos a alguien responsable que nos quiera dar esa información. Y uno de los puntos es que estás aquí compartiendo con todas las mamás y con toda la gente precisamente tu conocimiento, Mitch. Entonces creo que eso habla muy bien. Yo quisiera que también, porque creo que es una pregunta que también surge y que nos la hicieron en algunos momentos las personitas que sabían que ibas a estar con nosotros, y es ¿qué pasa si ya te contraté un seguro? Y porque a veces también eso nos da miedo. Ya lo contraté, ya hice toda mi planeación, pero resulta que nuestra situación cambia, porque también eso suele suceder. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, eso es muy subjetivo porque depende del tiempo en el que suceda, ¿no? Actualmente hay planes donde están limitados a cierto número de años de pago y eso nos limita mucho pues el tema de la longevidad del seguro, ¿no? Anteriormente era páguese 30, 40 años. Ajá. Y la verdad es que dices, híjole, pagar tantos años un seguro, qué difícil, ¿no? Pero con estos periodos de ir acortándolos, creo que nos ayuda mucho también a nosotros como familia, pues obviamente organizarnos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Van a ser 5, van a ser 10 años quizás, pero yo tengo la certeza de que voy a tener un rendimiento sobre ese dinero que estoy entregando hoy en día, ¿no? Ese es uno. Y nosotros desde Multiprotec incentivamos mucho los que se llaman aportaciones adicionales, justo para prevenir que en algún momento suframos, ¿no? De una pérdida económica. A veces no lo planeamos, ¿no? No podemos saber qué va a pasar mañana, pero sí podemos ir adelantándonos, ¿no? Se pueden hacer aportaciones adicionales donde tú vas haciendo un fondo de ahorro, incluso te sirve a ti para emergencias, ¿no? ¿Sabes claro. qué? Tengo aquí una bolsita de 10 pesos, necesito 2, préstame 2, ¿no? Te presto, y eso se puede. Y se puede, ¿no? Sí. Entonces, no le tengamos miedo, ¿no? Esa es como mi recomendación más grande. No le tengamos miedo, asesorémonos, ¿no? Por asesorar nadie les va a cobrar, al menos no en mi caso. Asesorémonos, platiquemos y veamos qué opciones sí podemos. Así es. Pues Mitch, ya me respondiste, creo que la siguiente pregunta, bueno, más que pregunta, era decirte qué consejo le das a todas las mamás que nos escuchen, que ahorita o al rato o más tarde estén recibiendo esta información, pero aún no han contratado un seguro. Que no lo dejemos para mañana, que lo tomemos muy en cuenta, ¿no? He tenido varias personas que me han dicho, no sabes cómo me arrepentí de no haberlo contratado con tiempo, ¿no? No sabes cómo me arrepentí. En pandemia tuvimos una muerte gigantesca, todos lo vivimos, y hay familias que se quedaron con una mano adelante y una mano atrás. Qué difícil de verdad como familia, como mamá, quedarte sin ese sostén económico y enfrentarte al pago de una renta, al pago de una colegiatura, ¿no? Si no es renta, es una hipoteca. Exacto. ¿No? Qué difícil enfrentar todos estos retos. También como papás, no es lo mismo tener una mamá que se haga cargo de nuestros hijos
a no tenerla y tener que pagarle a alguien para que se haga cargo, ¿no? Los dos géneros sufrimos una pérdida en caso de que el otro miembro se vaya, ¿no? Entonces, es sumamente difícil, sí, ¿no? Hablar de un fallecimiento no es grato. A nosotros no nos gusta hablar de fallecimientos, esa es la realidad. Nos gusta planear para el futuro, ¿no? Preferimos hacer un ahorro pensando en que van a llegar a la universidad nuestros hijos, pero no lo dejemos para mañana. El día de hoy es la mejor oportunidad que tienen para hacerlo. Así es, yo creo que nunca es tarde. En el momento que estemos, hay que tomar acción. Es correcto. Yo creo que es algo bien importante. Y creo que todos nos viene, cuando escuchamos esta información, también nos caen 20, mi querida Mitch, porque a veces estamos posponiendo. Sí. Y qué importante es que como mujeres que estamos hoy por hoy, pues cada vez más en esta parte del empoderamiento económico, de estar sacando adelante a las familias, de tantas cosas que se están viviendo, y que no tengamos un seguro o que no estemos protegidas y que no estemos previniendo además para eso. Así que bueno, hoy tenemos esta información valiosísima, es oro puro, así que muchas gracias, mi querida Mitch, por estar en esta sección tan relevante para nosotros, mamá prevenida, familia protegida. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y justamente para llevar esta información a más familias, ¿no? Así es. Las decisiones, el 90% económicas a nivel mundial las tomamos las mujeres. 100%. Tomemos claro. ese poder y hagamos algo para nuestras familias, para nuestros hijos, para brindar el futuro de cada uno de sus integrantes, ¿no? No nada más el nuestro, el de nuestros hijos, el de nuestra pareja. Sí, es que va implícito pues todo. Por eso hablamos de una familia protegida realmente y que la mamá, como dices, sí es un pilar fundamental en estas decisiones. Es correcto. Entonces, pues vamos ahí no quiere decir que sean las únicas responsables. Es correcto. Existe el papá, existe la familia, pero sí la mamá creo que siempre, como bien dices, y de alguna forma el Banco Mundial lo confirma, sí. de que las decisiones de la adquisición y el poder de compra está en las mujeres. Sí. Así que bueno, pues ya sabemos, y esto tan importante y tan relevante, no lo podemos dejar fuera. Así que Mitch, te vamos a estar buscando para que vengas y nos platiques más. Tenemos muchas especialistas que nos van a estar compartiendo su conocimiento y eso nos da mucha emoción siempre, pero de verdad que estar de la mano y tener ese acompañamiento de gente profesional es lo más importante, como bien nos lo decías en un inicio, el asesor correcto para que tengan la información que realmente se necesita como familia. Muchísimas gracias. Y bueno, los datos de Mitch están en pantalla para que ustedes puedan tomarlos y se comuniquen también con ella para más información. Correcto. Así que aquí te esperamos en otro momento. Muchas gracias. Y nosotros aquí continuamos. Pues seguimos aquí platicando con especialistas, grandes temas y de verdad que impactadas, impresionados todos. Creo que con estas grandes especialidades, subespecialidades que conocemos de médicos que la verdad se dedican su vida y ponen como que todo el corazón y está la pasión ahí en esto que desarrollan. Tenemos hoy a la doctora Susana Soto en este espacio que tenemos para todos ustedes de Peques TV y en esta ocasión pues queremos platicar con ella. Ella es ginecóloga, obstetra y además con una subespecialidad que es materno-fetal, que yo recientemente supe lo que era esa especialidad, la verdad, y quiero que nos platiques un poquito. Primero te saludo, mi querida doctora Soto, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación y pues la verdad es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, ¿no? El conocimiento y sobre todo información vital, ¿no? Para las pacientes. 100%, es que además yo creo que necesitamos como mujeres tener como toda esta información. Yo la verdad hoy pienso que si hace 20 y tantos años que estuve embarazada, hubiera conocido todo lo que hoy conozco gracias a ustedes y al conocimiento que nos comparten, bueno, otra cosa hubiera sido. Y gracias a Dios, obviamente mis hijos están y tenemos una vida
gracias a Dios, bien, pero qué importante es estar con esta información, es estar, yo creo que desde antes del embarazo poder tener este conocimiento para cuando tomas la decisión. Entonces, mi querida Susana, yo quisiera primero que nada, coméntanos brevemente lo que es la subespecialidad materno-fetal para saber hasta dónde y con quién estamos platicando. Claro, pues muchas gracias. Y bueno, es una de las ramas que hay dentro de la ginecobstetricia. Actualmente hay como 5 ramas y subespecialidades después de estudiar la especialidad. Mi especialidad, bueno, se enfoca más que nada en el diagnóstico prenatal, diagnosticar malformaciones y síndromes genéticos antes del nacimiento, también así como el embarazo de alto riesgo, es decir, mamás o mujeres que tienen alguna enfermedad conocida como lupus, epilepsia, que necesitan una vigilancia mucho más estrecha y la detección de complicaciones de forma más oportuna o a tiempo. En el manejo conjunto, incluso con otros obstetras. Entonces nosotros vamos de la mano y hacemos equipo multidisciplinario. Perfecto, bueno, pues ya saben entonces con quién estamos platicando y además que se sigue preparando porque la medicina no para, siempre hay que estar actualizándose. Me comentaba la doctora Soto que esto es, para llegar a la subespecialidad son 12 años, nada más 12 años de carrera, de seguirse preparando. Entonces realmente estamos muy honrados, doctora, de que estés aquí y de que nos compartas pues esto que sabes y esto que seguramente a las mamás que nos están viendo y a todas las mujeres nos va a servir muchísimo. Yo quisiera que desde tu experiencia, para empezar por ahí, como ginecóloga, ¿qué le recomendarías a una mujer que está pensando en embarazarse, pero que aún todavía no da el paso? Primero terminar, o sea, sí es el momento para ella, porque claro, tenemos que entender que todas las mujeres tenemos nuestros momentos. Y es algo importante definir en qué momento me encuentro yo como mujer y decir, quiero dar el paso o todavía no. Entonces, nosotros sí recomendamos, si están interesadas, digamos, en quererse embarazar, asistir a una consulta preconcepcional. Normalmente hacemos siempre la revisión anual, que también es parte de nuestro cuidado de la salud, y obviamente detectar factores de riesgo que nos puedan condicionar alguna enfermedad crónica. Pero sí es importante, si yo tengo inquietudes, si yo me quiero preparar para el embarazo, ¿qué es lo que debo hacer? Es asistir a una consulta preconcepcional con nuestro ginecólogo o con el materno fetal para saber, obviamente, en estado de salud me encuentro en este momento yo, para saber si estoy en las mejores condiciones para embarazarme. Y obviamente ahorita estamos pues en la era de la suplementación, saber qué suplementos son los adecuados para mí, porque ahorita tenemos acceso a muchos, pero a veces no sabemos ni las dosis ni las cantidades, y por eso es importante asistir a esta primera consulta preconcepcional, que también puede acompañarse de la revisión ginecológica anual. Claro. Oye, doctora, y ahí, por ejemplo, hablas de la suplementación, que a veces sí se nos da, ¿no? Estar como nada más viendo qué es lo que aparece, qué es lo que nos recomiendan, y de verdad en el frasquito vemos o en la cajita cuál es la dosis recomendada. Pero yo quisiera que para este tema de cuando van a embarazarse, ¿qué estudios recomendarías tú poder hacerse? Porque creo que va de la mano a la hora de ustedes tener como ya un mapa general de cómo está la persona, pues pueden también recomendar estos suplementos. Sí, por ejemplo, el básico pues es el Papá Nicolau, que es el que, con el nombre que más conocemos, que es la citología cervical, sobre todo para ver si no hay algún cáncer o alguna lesión premaligna oculta, que eso es importante para, antes de iniciar un proceso de embarazo, saber si tengo que tener algún tratamiento, ¿no? También el ultrasonido, que incluye la revisión del útero y los ovarios, la exploración mamaria, y ya de ahí de la mano pues otros estudios como una biometría hemática, a veces un perfil hormonal, ¿sí? Saber si tengo alguna alteración tiroidea, si tengo algún trastorno de glucosa. Ahorita estamos cada vez diagnosticando más resistencia a la insulina, que es un trastorno donde nuestra insulina está trabajando de más y ocasiona que a veces los niveles de azúcar estén más elevados. Y claro, a veces la hiperglucemia, que es la elevación de azúcar a cifras ya no tan fisiológicas, pues se puede condicionar incluso malformaciones congénitas. Por eso la importancia de asistir a esta consulta para saber cómo está mi estado metabólico. No podemos decir nada más en la parte útero-ovarios, no. O sea, el cuerpo funciona de forma conjunta, y lo que le impacta a nivel de páncreas, estómago, pulmones, corazón,
¿sí? Todo va a repercutir en llevar a cabo un buen embarazo. Entonces, por eso es importante esta consulta. Y a pedir exámenes adicionales, que puede ser una biometría hemática, una química sanguínea, el perfil tiroideo, un perfil hormonal, dependiendo de lo que vayamos viendo en cada paciente a través de la historia clínica que hacemos en la consulta. ¿De qué tan importante es saber esto? Porque de repente pensamos que un embarazo es lo más normal que existe, porque así nos dicen también las abuelitas y la mamá, pues es lo más normal, ¿no? Pero definitivamente yo creo que muchas veces no nos ponemos a pensar todo lo que representa estar creando a una personita adentro. Es que estamos formando carne y hueso, esa es la verdad, y es un proceso muy desgastante. Entonces, y también yo soy una apasionada de la historia, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos que muchas de nuestras mamás, abuelas, tuvieron, o sea, muchos embarazos, o sea, de hecho nuestras abuelas o bisabuelas tenían 10 hijos, pero claro, había implícito también muchas pérdidas y no sabían por qué. Claro. Entonces, era parte de esto. Entonces, que ahorita ya tenemos más conocimiento y que a veces no vislumbramos la importancia de un embarazo sano. Sí, totalmente, porque justo había esas pérdidas, Sí. eran también como normales, ¿no? Se Hasta cierto consideraban, punto. exactamente. ¿No? Entonces, y hoy además estamos en otro momento en que la alimentación, todo lo que tenemos en nuestro entorno, también nos generan otras cosas. Así es. Entonces creo que sí es bien importante tener toda esta información. Y bueno, llega esta personita, esta mujer que ya se va a hacer los estudios, está pensando que sí se va a embarazar y de repente, pues ya, llega el positivo. ¿Qué es lo que pasa en esta parte de la consulta inicial? Cuando ya llega con que resultó, ya viene positivo y ahora qué sigue. Muy bien. Aquí es importante, sobre todo, qué prueba de embarazo realizar. Y aquí siempre a veces hacemos la fracción beta cuantificada, porque saber la cantidad. Porque a veces, bueno, tenemos una prueba que dice positivo, pero a veces no se ve tan rápido el saquito gestacional, que es lo primero que vemos en ultrasonido. Entonces, primero es confirmar el embarazo con esta prueba que tiene que ser cuantificada, es decir, la cantidad de hormona, para saber en qué momento dar la cita para que ya mamá pueda ver el saquito gestacional dentro del útero. Porque a veces llegamos a la semana 4 y 5 y todavía por cuestiones normales no se ve todavía el saco, y eso a veces genera como ansiedad. Entonces, por eso es importante saber, o sea, puede ser una prueba de embarazo positivo, que es la más rápida, ya sea en orina o una en sangre, pero lo importante también luego de ahí es confirmarla con una cuantificación para saber si ya tenemos que ver o no el saquito dentro del útero. Doctora, antes de irnos a este corte que ya viene en un momentito más, yo quisiera, ahorita que hablamos de la prueba, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces ha pasado que se hacen la prueba y la vuelven a hacer, y la vuelven a hacer, porque una de dos, o todavía no estaban como completamente seguras y entonces dicen, quiero reconfirmar? ¿Qué tan confiable es esto? O lo que decías, hacer un estudio en sangre. Y además porque si vas y te revisan en ultrasonido y no aparece ese saquito gestacional. Así es. Ajá. ¿Cuál es qué tan confiables son y por cuál te irías tú? Ahorita realmente mejoran muchísimo la tasa de detección, entonces son muy sensibles las pruebas y ya detectan valores muy bajitos de la hormona, tanto en orina como en sangre. Pero la más confiable, una vez que tengamos una prueba, que se conocen como positiva o negativa, se llaman cualitativas, que nada más dicen si estamos o no estamos. Y en este caso, para confirmar más, sería la cuantificada, para saber que ya el valor es el que me va a indicar realmente que sí estamos embarazadas, ¿no? Ok, la cuantificada entonces es como ahora sí que el estándar para decir, o sea, digamos qué nivel de hormona tenemos en sangre y ya ahora sí poderlo correlacionar con el ultrasonido. buenísimo. Doctora, nos vamos a un corte y regresamos con más de esta gran plática con la doctora ginecóloga obstetra Susana Soto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles y estoy muy feliz porque con mucha alegría tenemos ya la revista Peques Club en nuestras manos. Sabemos que elegir colegio es una de las tareas trascendentales como mamás, como papás, y por eso hicimos, la verdad, esta edición junto con especialistas quienes nos brindaron todo su conocimiento, toda su información para que ustedes, mamás, papás, puedan contemplar todas las herramientas y los mejores colegios que hay en el estado de Morelos. La verdad es que está increíble, queremos invitarlos a que la lean, a que la busquen. Está disponible ya en digital, aquí en nuestras redes de Peques Club,
y por supuesto que también en impreso, que está maravillosa y la pueden tener con ustedes y leerla en el momento que quieran. Así que síguenos en Peques Club en todas nuestras redes porque tenemos más contenido para ti. Bueno, ya estamos de regreso con la doctora Susana Soto, ginecóloga obstetra con subespecialidad materno-fetal, y estamos hablando de qué importante es tomar en cuenta diferentes puntos del embarazo desde que estamos tomando la decisión, desde que vamos a hacer este paso en nuestra vida, y obviamente tener muy claro cómo debemos estar físicamente, cómo debemos estar también para los estudios que se tienen que hacer, la consulta inicial, a quién acudir. Y yo quisiera, doctora, que regresara a esta conversación hablando de los estudios precisamente, o más bien de los síntomas, que después de que hacemos los estudios que comentabas, sí, y ya ves como la parte integral, como bien decías, no solamente son los ovarios, el útero, sino todo el cuerpo, porque todo influye. Estabas hablando de la glucosa, estabas hablando de la presión, de diferentes cosas que pueden, pues de alguna forma, intervenir en toda esta creación que estás tú co-creando dentro de ti. Entonces, ¿qué pasa ya que estás con este embarazo? ¿Qué síntomas podrían tener estas mujeres que están en este proceso como para decir, es momento de acudir a una revisión? Hablando son síntomas de alarma, aquí sí va a depender del trimestre de embarazo, ¿sí? O sea, en qué trimestre nos encontramos. Hay síntomas que son pues los más conocidos en el primer trimestre, que es la náusea, el vómito, el dolor de cabeza. Ojo, ya sabemos que muchos pacientes tienen conocimiento gracias a la información que se maneja en internet de que a veces el dolor de cabeza se puede asociar con preeclampsia, pero claro, en etapas muy tempranas no es así, está relacionado más que nada con el nivel hormonal y la adaptación del cuerpo a ese nuevo nivel hormonal de hormona gonadotrofina, que es la que produce el embarazo. Entonces, náusea y vómito puede ser algo pues muy llevadero, que también ya contamos con tratamiento, porque a veces es muy incómodo y la paciente se limita en sus actividades. Claro, ya un vómito que no ceda en primer trimestre pues nos puede hablar de una complicación como hiperemesis gravídica. También pues el síntoma de alarma que a veces sacude es el sangrado. Un sangrado de características más allá de la menstruación que la paciente cada quien conoce. Es importante ahí recibir una evaluación por parte del médico obstetra, pero también a veces hay sangrados escasos que son esperados, que a veces los médicos ya dejamos tratamiento, damos manejos de primera línea que para de forma preventiva prevenir, ¿sí? Ahora sí como diríamos, ese tipo de situaciones que a veces son esperadas durante el primer trimestre, ¿no? Pequeñas amenazas de aborto, un sangrado de implantación. Obviamente no alarmarnos, tomar la calma, pero sí, a veces ya un sangrado más allá del valor o de la cantidad menstrual que estamos acostumbradas, pues sí requiere la evaluación ultrasonográfica por parte del médico obstetra. Ya más adelante, en el segundo trimestre del embarazo, como ya nos vamos acercando al momento del parto, claro, contracciones, un dolor de cabeza que está asociado con presión arterial, ¿sí? Alta, valores arriba de 140, 90 milímetros de mercurio, que muchos de los pacientes ya tienen su baumanómetro en casa y lo saben identificar bien, pues resiste una revisión por parte del médico, así como salida de líquido transvaginal y sangrado, ¿no? También de características aumentadas a lo que la paciente está acostumbrada durante el periodo menstrual. Entonces, son datos que ameritan hablarle al médico, explicárselos y ya él dará el momento oportuno para la revisión. O sea, sí, que son las, como dices, de alarma, ¿no? Así que es. son las que debemos de preocuparnos Así y es. de tomar acción en Así esto. es. Ahora, tú hablas de esta parte de que son esperadas, ¿no? Sí. Ciertas cosas. En este caso, el sangrado, ¿no? Ya lo tienen como... El sangrado, hay que saber que toda paciente tiene ese riesgo. Y, o sea, no debe demeritarse, sin embargo, también la paciente no se debe de asustar y pensar que, o sea, porque depende de la cantidad. Por eso es importante mantener una comunicación con el médico, se le explica qué características tiene. O sea, en la toalla sanitaria nos orienta, es una herramienta, la verdad, muy importante, porque obviamente vemos la cantidad, vemos si se puede comparar con el sangrado menstrual y de ahí el médico va a valorar el grado de severidad.
Doctora Soto, ¿cómo, ya cuando van a tener el bebé, ya que están cerca del parto, cómo puede una ginecóloga con este conocimiento, con toda esta experiencia, apoyar y preparar física y emocionalmente a esta mujer que ya va a tener su bebé? Claro, a través de la historia clínica y también conociendo a la paciente a través del control prenatal, que es la herramienta con la que contamos en la obstetra, o sea, esas consultas subsecuentes o seguiditas que tenemos que vernos mes con mes, cada 15 días, es como vamos a ir preparando a la mujer para el embarazo a lo largo de esas consultas, ¿sí? Ya para la etapa final. Y dependiendo, ahora sí que los deseos, factores de riesgo, cómo va el crecimiento del bebé, saber si su pelvis es útil o no, es como vamos a ir evaluando el momento del parto. A través también de la explicación de los datos de alarma, enseñarle también a la paciente cómo monitorizar los movimientos del bebé, porque claro, la que mejor conoce el bebé es la mamá. Entonces, también la disminución de movimientos fetales es importante para establecer el bienestar del bebé. Entonces, a través de las consultas y sobre todo ya al final, en las últimas consultas, vamos a explicar un poquito cómo es el proceso del parto. Y también hay algunas pacientes que pueden requerir cesárea, dependiendo las condiciones, si el bebé se nos quedó en el crecimiento, si es un bebé restringido, si es una mamá que tiene complicaciones y riesgo de sangrado. Entonces es importante evaluar esos factores de riesgo para determinar la vía de finalización del embarazo. Ok, entonces siempre tiene que estar este acompañamiento, claro. y muy de la mano, porque pues así también la mujer que está por tener el bebé va a llegar pues más preparada, ¿no? Así es. Sí, el control prenatal es supremamente importante, no solamente es hacer el ultrasonido, sino también buscar los signos vitales de la paciente, evaluar su estado físico. Parece que nada más estamos en una charla, pero nosotros estamos evaluando todo, ¿no? La actitud, las facciones de la paciente, su estado anímico. También otra cosa importante, la depresión posparto. Pacientes que puedan tener riesgo de depresión, nosotros ya la estamos evaluando en su estado anímico a lo largo de las consultas del control prenatal, que es un problema que está adquiriendo cada vez más frecuencia en nuestros pacientes. Y que a veces pasa y no nos damos cuenta que es realmente una depresión posparto. Así es. Y para allá iba, doctora, porque justo después de que, ya del posparto, sí, después de que nace el bebé, pues muchas veces ya nos olvidamos de la ginecóloga, del ginecólogo. Sí. Ya está el bebé aquí. Hasta 2 años. Ya, sí, exactamente. Porque entonces ya pensamos que ahora viene el pediatra y entonces el ginecólogo pasa a segunda parte. Así es. ¿No? Entonces, en este caso, ¿qué papel juega? ¿Y por qué no deberíamos desconectarnos? En este caso, las mamitas que están recién con su bebé. Ay, es importantísimo. Yo soy una persona que piensa que si tú no te cuidas a ti mismo, no puedes cuidar a los demás. Y eso es como cuando uno va en el avión. Cuando nos dicen, cuando cae la mascarilla, si tú quieres auxiliar al que está al lado tuyo, ¿sí? Primero te la tienes que poner tú y después al que está al lado. Es lo mismo en el embarazo, y en el posparto. Si mamá no se siente bien, no puede cuidar a su bebé. Entonces, nosotros digamos que después de que tenemos el evento obstétrico, ya sea parto o cesárea, se aconseja una revisión a la semana y de ahí a los 3 o 6 meses también, dependiendo de la paciente, para evaluar lactancia, para evaluar si quiere algún método anticonceptivo, ¿sí? Y también, obviamente, mantenernos en comunicación constante si el sangrado ya después del parto de la cesárea permanece más de 40 a 45 días, porque ahí entonces ya requerimos otra evaluación antes de los 3 a 6 meses. Entonces, para mí es importantísimo que no nos olvidemos, porque si no estamos bien nosotras, no podemos cuidar a ese ser que viene. Sí, por ahí tenemos que empezar, siempre, hasta en ese momento. Fíjate qué interesante, no lo había pensado así, porque efectivamente, tú dices, ya pasó la etapa, sí, ¿no? En que el ginecólogo nació el bebé, ahora sigue el pediatra y nos olvidamos de nosotras. Sí. Y por eso muchas veces no detectamos ya otros síntomas, y a veces estamos como en un momento de depresión total y no entendemos qué pasa si acaba de nacer nuestro bebé. Entonces, bueno, ahí está, mujeres que nos escuchan, que nos ven, la verdad es que qué importante no desconectarnos de nuestra ginecóloga, de nuestro ginecólogo una vez que viene este posparto. Y bueno, hay cambios, ya hablando de lo que pasa después del parto. Hay algunos cambios en la salud íntima, doctora, por ejemplo, en la menstruación, después del embarazo, que se tenga que vigilar. Sí, después de, dependiendo así de la lactancia,
si la paciente la lleva a cabo, no sé, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Ahora sí que dependiendo cada paciente, cada organismo, puede ser que la menstruación llegue al mes, a los 2 meses, o dependiendo cada paciente, incluso unas llegan a dejar de menstruar hasta por 1 año, pero eso sí va a ser individual, va a ser cada paciente. Ahora bien, cuando hay a veces lactancia materna exclusiva, ahorita también ya nos hemos volcado un poquito a la salud vulvar, porque anteriormente no se había considerado una parte importante de la mujer y ya vemos que ahorita actualmente es importantísimo. Entonces claro, puede haber cambios de resequedad, ¿sí? Aparte también el cuerpo es como una nueva adolescencia, va agarrando otra vez nuevamente forma, porque claro, muchas veces las mamás se sienten como diferentes o que son otras personas cuando se ven en el espejo, pero son cambios que van a ir, digamos, adaptándose a los 3 o 6 meses. Entonces, y que, digamos, están dentro de lo esperado, nada más se ocupa un poquito de tiempo. Ok, perfecto. Entonces hay que estar ahí muy atentas con esto. Y viene ahí relacionado con esta pregunta con la que quiero prácticamente cerrar el tema. ¿Qué tan común es que las mujeres no reconozcan precisamente signos de alerta en su cuerpo de qué pasa después del parto? ¿Y cómo puede precisamente como ginecóloga acompañar en esta etapa tan importante? Pues más que nada, a veces por la falta de sueño, porque muchas de las mamás, pues claro, con los horarios cambiados de los bebés, de que a veces no duermen las noches, claro, va un cansancio continuo y a veces se les olvida, no sienten, lo pasan como que es normal, me puedo aguantar el dolor. Entonces, más que nada, ahorita la verdad, ya esta nueva generación, sí, después del COVID, sí notamos que muchas de las mujeres se preocupaban más por sus periodos menstruales y por la cantidad, por las características del sangrado. Entonces cada vez se va abriendo más ese espacio a que la mujer se preocupe por su salud. Y eso también me encanta. Y sobre todo porque yo soy una apasionada de la ciencia y yo creo que la ciencia está al servicio del hombre y nos ha permitido hacer cosas maravillosas, igual que la naturaleza. Entonces es importante sobre todo identificar un sangrado persistente, o sea, más de 8 a 10 días, ya que sea algo menstrual, ¿no? Obviamente el sangrado posparto sí puede durar entre 40 a 45 días. Pero ya una vez que se reinicia el periodo menstrual, sí, o sea, un sangrado que va más de 10 días, que tiene coágulos, es importante que la paciente acuda a una revisión antes de la que se había proyectado para su revisión de rutina. Sobre todo para identificar algunos cambios que a veces no se dan en la placenta, donde se insertó la placenta, a veces no cierran los vasos de forma adecuada, se pueden formar una cosa que se conocen fístulas arteriovenosas, que son conexiones anómalas y que pueden ocasionar anemia en la paciente, y sobre todo porque está lactando, es mucho más frecuente esa descompensación. Doctora, qué interesante todo lo que nos cuentas, todo lo que nos dices, qué valioso para todas estas mujeres que nos están viendo, que esperamos compartan esta información. Abuelas, tías, hermanas, yo creo que es importante que todo esto se sepa. Esto que estás haciendo de darnos este conocimiento de verdad es reconocimiento para ti, porque después de tantos años vienes y aquí nos diluyes esto ya más para que lo podamos entender. Y me quedan muchas cosas que quiero preguntarte, que quiero platicar contigo, pero ya me alargaron la charla, ya me mandaron otra vez a corte y yo decía, bueno, me quedan 3 preguntas más, pero creo que lo voy a dejar para una siguiente conversación. Pero sí quiero cerrar diciéndole a la gente 2 cosas. Una, primero, porque es importante ir con alguien con esta subespecialidad. Y si la persona que se está embarazando puede decidir desde el principio asistir a una persona que tiene la subespecialidad materno-fetal. Claro. Nosotros, bueno, hacemos equipo con los médicos ginecocentras, entonces, digamos, la paciente que ya tiene su ginecólogo y así, puede solicitar que se le hagan sus estudios de diagnóstico prenatal, que eso es otro tema de otra charla, de los estudios que son especializados para diagnosticar síndromes genéticos, marcadores de preeclampsia, que es una complicación que puede haber en el embarazo, parto prematuro, restricción. Entonces, la paciente le puede pedir a su médico que le envíe para hacer los estudios de diagnóstico prenatal y el manejo conjunto llevamos el control prenatal. Obviamente las mamás que sí tienen un embarazo ya complicado, con lupus, con alguna comorbilidad, sí podemos ir desde el principio del embarazo, el materno-fetal, en la vigilancia de ese embarazo de alto riesgo, ¿sí? Pero en cualquier área de oportunidad, o sea, ya sea
quien lleve el control prenatal, nosotros estamos ahí haciendo equipo con los ginecobstetras para poder llevar el embarazo lo más saludable posible, porque eso nos gusta trabajar en equipo. Claro, y ¿sabes qué? Yo creo que algo que a todas las mamás, cuando estamos en el momento del embarazo, nos inquieta es saber que el bebé está bien. Así es. Y que hoy por hoy podamos tener esta oportunidad con ustedes de saber que el bebé está bien, que no hay malformación, que se puede prevenir cualquier cosa, nos deja dormir. Y eso nos da mucha tranquilidad. Sí, a grandes rasgos hay un ultrasonido por trimestre, que son tamizajes, así se les conoce, que son los métodos de detección de síndromes genéticos y de las complicaciones que les comentaba. Entonces se pueden pedir por trimestre y la paciente se lo puede solicitar a su médico, ginecóloga o médica ginecóloga, que se los envíe, y obviamente ahí entramos nosotros, y obviamente el manejo conjunto hace que llevemos un embarazo mucho más saludable. Perfecto, pues muchísimas gracias, y cerramos nada más con un mensaje a las mamás que están en este momento, en esta decisión o en este proceso ya. Pues que hay que recordar que nosotros somos el camino para que el ser humano llegue aquí a la tierra, y debemos cuidarnos porque el cuerpo es un templo y es el tesoro más grande que tenemos, entonces no olvidarnos de eso. Ay, muchísimas gracias, qué bonito, y nos lo quedamos yo creo que todos, porque para todos y en todo momento es importante este mensaje. Así es. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros aquí continuamos con más.